6:59 de la mañana. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, nos acompaña en esta mañana. Gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida. Buenos días, Sofía. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hay varios temas para conversar. Primero, ¿cuál es la lectura que da el Gobierno al archivo del proyecto de ley de crecimiento económico? Sí, este creo que es el tema que ha marcado los últimos días. Por supuesto, es parte normal de lo que sucede en democracia, pero en las actuales circunstancias del país es un mensaje muy grave. Es un mensaje muy grave de la Asamblea Nacional, es un mensaje muy grave hacia afuera. Ustedes vieron cuáles han sido las consecuencias en la medición del riesgo país. ¿De qué se trata lo del riesgo país? Así se evalúa cuáles son los intereses que tendría que pagar el público y el privado, el sector público y el sector privado, si en este momento deciden endeudarse hacia afuera del país, ¿no es cierto? Entonces esto hace más caro, hace más difícil el conseguir recursos y es solamente uno de los indicadores, pero por supuesto para el gobierno este es un tema de preocupación. El presidente Lenín Moreno de inmediato se pronunció unos minutos después de la decisión de la Asamblea Nacional en este sentido, diciendo: el gobierno, la tarea del gobierno es seguir buscando caminos y así lo haremos. En las próximas horas se presentará un nuevo proyecto de ley, un proyecto de ley que separe la parte tributaria de la parte monetaria, financiera, de planificación, que era todo lo que estaba junto, ¿no? Pero ahora lo vamos a separar para que no haya pretextos. Esto fue lo que creó ruido en la Asamblea Nacional, el que estén unificados todos estas modificaciones a distintas leyes para que no se pueda aprobar, o cuál es el análisis que se hace de cómo fue pues estudiado el proyecto de ley de crecimiento económico en la Asamblea Nacional. Este fue uno de los argumentos que se esgrimió en la Asamblea Nacional de parte de quienes se opusieron. Pero en el informe de la Comisión para Segundo Debate, ya la mayor parte de estos artículos, por no decirle todos, habían sido eliminados. El informe hace esta depuración, por lo tanto, votar por el informe de la Comisión, votar por el informe para Segundo Debate, trabajar sobre la base de ese informe, habría sido suficiente para quedarnos con los temas que de verdad eran no solamente importantes, sino impostergables. Los temas que están relacionados a lo tributario, a la recaudación. Esto es algo que hay que discutir con toda la franqueza y con toda la frontalidad. ¿Qué impuestos tenía la ley? No es cierto que tenía impuestos para los más pobres. Esta ley no incrementaba el IVA. El IVA es un impuesto que pagamos en todos los consumos, excepto en aquellos bienes de la canasta básica y en medicamentos. No era una ley que tocaba el IVA. No era una ley que tocaba los impuestos que paga el ciudadano común. Era una ley que le ponía impuestos o que le subía impuestos en dos tipos de eventos distintos. Primero, impuestos para quienes ganan más de $10,000 mensuales. Más de $10,000 mensuales. ¿A quiénes? ¿El bolsillo de quién? Es el bolsillo que se está defendiendo cuando se evita un impuesto para quien gana más de $10,000 mensuales. Y también un impuesto para empresas que facturan más de $1 millón al año. ¿Qué tamaño de impuesto? Por ejemplo, para empresas que facturan más de $1 millón al año habría sido $1,000. $1,000 para una empresa que factura más de $1 millón al año realmente no es algo que le va a quebrar a nadie, no es algo que le está quitando pues a una empresa su posibilidad de funcionar. Simplemente es decir que los que más tienen, más paguen. El país está atravesando una crisis y necesita que todos respondamos frente a eso, pero en diferentes proporciones. Si es así, ¿por qué tanto rechazo por parte de la Asamblea Nacional? Y pues en este debate al que asistieron, curiosamente, la mayoría de los miembros de la Asamblea que habíamos visto no siempre asisten a las votaciones, mostraron esta oposición a este proyecto de ley y pues decidieron ni siquiera aprobar algunos de los artículos, sino archivar todo el proyecto. Así es, y en realidad uno no entiende las motivaciones. ¿Cómo le explica la Asamblea a más de 9,000 estudiantes ex becarios que recibieron una ayuda del Estado ecuatoriano? Después discutiremos cómo se dio, cuánto se dio, si es que eso era lo que había que hacer, pero recibieron una beca del Estado hipotecando las casas de sus familias. ¿Qué es lo que hacía esta ley? Les permitía, primero, que se les concedan, que se les condonen los intereses y las multas, y luego que se pueda reprogramar su pago. ¿Cómo le responde la Asamblea Nacional a esos 9,000 estudiantes? ¿Cómo responde la Asamblea Nacional, que además muchos de quienes estuvieron ahí hicieron parte de su plataforma política la eliminación del anticipo del impuesto a la renta? Hoy eso no se dio. ¿Por qué? Por la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las motivaciones? Tendrían que responderlo las personas que así lo promovieron, que así se pronunciaron, pero en cualquier caso yo creo que hay un trasfondo muy grave
que tiene que ver más con la política electoral, con un posicionamiento político. Creo que también en la Asamblea hemos visto posturas de bloqueo al gobierno, de negativa al gobierno, de tratar de restarle opciones al gobierno nacional que las necesita, y eso me parece que está equivocado, porque no es al gobierno al que bloquean al país, bloquean a los inversionistas, a los productores, a los emprendedores. ¿Qué hará precisamente el gobierno con este nuevo proyecto que el presidente de la República ha anunciado que se enviará casi de forma inmediata? ¿Se insistirá en algunos de los temas? ¿Habrá nuevas propuestas? ¿Qué plantea el gobierno? Sí, se insistirá en muchos de los temas, pero se van a separar los diferentes aspectos. No vamos a incluir en este nuevo proyecto materia relacionada con el asunto planificación de finanzas públicas, el Código Monetario y otras normas legales que estaban contempladas en este proyecto más integral. Vamos a enfocarnos sobre todo en los aspectos de la reforma tributaria. Vamos a insistir sobre estas cosas que le he comentado, sobre los beneficios para los estudiantes, para los exbecarios, la simplificación de trámites para las empresas. Vamos a insistir con el tema de quitarle impuestos a insumos para el agro. Esto también va a volver a la Asamblea Nacional. Vamos a insistir también en cobrarle impuestos a quien más tiene. Vamos a insistir en que quien tiene un ingreso mayor, un ingreso que realmente supera en mucho la media del ingreso de los ecuatorianos, sea quien más aporte para enfrentar este momento en el país. En todo eso, el gobierno va a insistir, así se lo dijo también el presidente Moreno al país. Y bueno, ¿cómo se va a conseguir acuerdos para aprobar estas nuevas propuestas o las mismas, y si es que se incluyen algunas, si todos los sectores están pidiendo pero no quieren ceder absolutamente nada? Bueno, precisamente esa es la pregunta para los sectores que tienen posturas de intransigencia. Esperamos que estén dispuestos a revisarla, esperamos que quienes han dicho, si es que la ley se separa, la vamos a apoyar, la apoyen. Esperamos que quienes han dicho que sus críticas se dirigían más a lo monetario, a lo financiero, respalden de manera decidida esta ley. Así que eso es, así es la gestión, el trámite de una ley en la Asamblea Nacional. Hay una idea, hay una propuesta, si se niega, que para nosotros es muy grave, pero así ha sucedido, pero si se niega, empezamos de nuevo. Y eso es lo que vamos a hacer, una nueva ley, empezamos de nuevo su debate y vamos a explicarle todos al país cuáles son nuestras posiciones y qué queremos. El gobierno lo que quiere es tener los recursos suficientes para poder atender lo que todos sabemos que el gobierno atiende: la educación pública, los centros de salud, los hospitales, la vialidad, lo que requiere un país para estar funcionando. El gobierno va a buscar, y estoy segura de que va a encontrar los caminos necesarios para hacerlo. ¿Cómo se entiende que hayan existido dentro del mismo partido de Alianza País, aliados al gobierno nacional, oposición o posturas distintas en torno a la ley de crecimiento económico? ¿Se discutió con ellos antes, llegó a un consenso antes con los legisladores de la bancada de gobierno? Bueno, la bancada de gobierno en términos generales fue un gran respaldo para la ley, no sin que esto signifique que estuvimos exentos de discusiones, de debates, de críticas. Esto también se discute dentro de la bancada afín al gobierno, esto también se discute con los sectores políticos más cercanos, por supuesto, no sin críticas, insisto, porque así es la democracia, no sin críticas, pero también hay que reconocer, el presidente lo ha dicho, que hubo, por un lado, personas que defendieron la ley, pero por otro lado también quienes, a pesar de tener posturas críticas, no se prestaron para el bloqueo, no están buscando que el país se detenga, no están buscando bloquear el país y el funcionamiento de las finanzas públicas. Entonces, hubo de todo en la Asamblea Nacional, cada uno tendrá que explicar sus posiciones, pero el gobierno en pocas horas presentará un nuevo proyecto de ley para insistir en los temas más importantes. Usted ha dicho que el archivo de la ley fue un triunfo compartido entre la CONAIE, el correísmo y el Partido Social Cristiano. ¿Cree que hubo realmente un pacto entre estos sectores? Eso está fuera ya de mi comprensión y de mi conocimiento, pero sin lugar a dudas, esos son los sectores que se identificaron con la negativa del proyecto. Algunos de ellos lo celebraron con un entusiasmo, como si se tratara de algo de lo que alegrarse, como si bloquear el país, como si llevar a más de 1,000 puntos el riesgo país, como si dificultar el presupuesto del próximo año
impedir que los jóvenes becarios se beneficien. Para mí ahí no hay nada que celebrar, pero hay sectores que sí celebrar. Ahora, si es que no tiene acuerdo en la Asamblea Nacional, ¿qué otras vías tiene el gobierno nacional para poder implementar planes económicos? Usted mencionaba el riesgo país ha crecido, de pronto estaría en riesgo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el desembolso de los recursos que en este momento se necesitan. ¿Hay otras vías que puede utilizar el gobierno para pues llevar adelante sus proyectos? Sí, claro que sí, hay vías, el gobierno las busca, las explora y va a obtenerlas de tal manera que podamos seguir cumpliendo con las tareas que nos hemos impuesto y las otras que también son parte de la obligación de un Estado, del gobierno central. Pero mire, su pregunta es muy importante y ayer el ministro Richard Martínez, que presentaba el presupuesto general del Estado, llamaba la atención sobre esto, porque decía, miren, de las personas que están sentadas aquí, hay unas personas que dicen ya no se endeude más. Hay otras personas que dicen no más impuestos. Hay otras personas que dicen ya no, un recorte a la masa salarial. Pero todos quieren que el gobierno tenga un presupuesto más grande y que gaste más, que invierta más. Estas cosas son incompatibles. Es como pedir al mismo tiempo frío y calor. No se puede al mismo tiempo decir no impuestos, no ingresos, no deudas, no recortes en el sector público, pero el presupuesto que se incremente mágicamente, sin que tenga un lugar del que financiarse. Esto es parte de lo que también enfrentamos en la Asamblea Nacional, que sectores que dicen ni $1 más de recaudación, ese mismo día presentan una nueva ley que implica gasto para el Ejecutivo. Esto es parte de lo que hay que enfrentar con toda seriedad en la Asamblea, en el país, porque muchas veces también hace parte de las demandas de sectores sociales o de gobiernos autónomos descentralizados. Las finanzas en un país son más complicadas de entender, son más grandes que las finanzas domésticas, que las finanzas de una casa, pero al final del día funcionan exactamente de la misma manera. ¿Cuánto dinero tengo para saber cuánto dinero puedo gastar? Y si me paso 10 años gastando más dinero del que tengo, llega un momento en donde no tengo ingresos, mis deudas son muy altas, cuando me prestan con condiciones extremas porque la gente no confía en que yo pueda pagar. Eso pasa en las finanzas de una persona, eso pasa en las finanzas de una casa y no podemos permitir que pase en las finanzas del país. Esto es parte de lo que el gobierno ha hecho, es decir, pongamos la casa en orden porque no podemos mantenernos gastando más de lo que ganamos, no podemos gastar más de lo que ingresa. Hay que cuadrar esas cifras y eso no está pues en la imaginación del gobierno, ahí están los números y tenemos que darle una respuesta al país. La Asamblea también se la debe. Sin embargo, pues al planificar las finanzas de un país se necesitan varios consensos, ¿no? Y ahí, ¿cómo está a propósito el diálogo con la CONAIE? ¿Se sigue dialogando con este sector o ya no está abierta esa vía? El diálogo en términos generales avanza, es una de las herramientas que el gobierno tiene y que el gobierno ha privilegiado y lo va a seguir haciendo. La CONAIE, como uno de los sectores específicos, no ha respondido a las últimas invitaciones del gobierno y tampoco a este diálogo intermediado por Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, algunas universidades, que fue un mecanismo para destrabar el conflicto de octubre. Lamentablemente, la CONAIE ha puesto sobre la mesa nuevos temas que no eran parte de lo acordado y en algunos casos lo ha puesto en términos que son ajenos a dialogar, es decir, o están de acuerdo con esto, o aprueban esto, o vamos a levantarnos, o vamos a incidentar, o vamos a bloquear. Estos no son los términos ideales. Nosotros como gobierno estamos y seguimos dispuestos a dialogar, pero el diálogo no es lo mismo que la imposición. El diálogo es la apertura para escuchar los argumentos del otro. Nosotros la tenemos y esperamos que todos los sectores políticos y sociales también la tengan. Pero ellos han hecho un manifiesto y han entregado propuestas económicas desde lo que ellos consideran sería positivo para el país. ¿Alguna de esas propuestas ha sido considerada para las normativas que podría estar enviando el presidente de la República? Mire, algunas de estas propuestas desde nuestro punto de vista como gobierno no son viables. Algunas de estas propuestas es parte de lo que le comento ahora mismo, recibir menos y gastar más. Así no es posible que cuadren las finanzas ni para una persona, ni para un hogar, ni tampoco para un país. Dejar de recaudar y subir los gastos es algo que no es compatible, no se puede hacer al mismo tiempo. Pero hay un enfoque, hay una mirada principal que está en algunos de los aspectos de lo que presentó la CONAIE, que tiene que ver con que el que más tiene, más paga. Eso es un concepto en el tema tributario y es
la progresividad de los impuestos, que quien más tiene, más paga. Ese concepto está y siempre estuvo puesto en el proyecto de ley enviado por el gobierno, no de manera que elimine la inversión, no de manera que podamos obligar o que podamos presionar para que la inversión y la empresa privada no quiera hacer sus negocios, no quiera tener sus industrias en el país, porque el mensaje que para el gobierno es muy importante es que no es posible un Ecuador sin empresa privada, así como no es posible un Ecuador sin Estado. Las posturas extremas, las posturas radicales nos llevan a momentos de no viabilidad. No es posible que una economía funcione sin un sector privado vigoroso, que pueda hacer su trabajo y que pueda recibir ganancias, utilidades a cambio de sus inversiones, así como no es posible que el sector privado tenga utilidades si no tiene trabajadores. Los trabajadores tienen todas las garantías y deben tener oportunidades para trabajar, derechos respetados, condiciones para desarrollarse, por supuesto. Sector privado, trabajadores, Estado, normas razonables. Todo eso tiene que lograrse un equilibrio. Algunas propuestas no buscan ese equilibrio, son unas propuestas que van completamente contra la lógica de la inversión privada o completamente contra la lógica de un Estado que pueda hacer su trabajo y tener fines recaudatorios. Esas propuestas extremas no van con la línea del gobierno, que lo que busca son equilibrios. Pero de todos modos, en revisados, lo que nos dice usted, sí se están tomando en cuenta los aportes que puedan hacerse desde distintos sectores ciudadanos. ¿Qué pasa con la focalización de los subsidios, que también se estaban estudiando mecanismos, buscando tecnología que pueda ayudar también a encontrar esos mecanismos? ¿Y ya tiene alguna respuesta el gobierno nacional al respecto? Seguimos trabajando en esos mecanismos. Ese es uno de los puntos principales del diálogo con diferentes sectores. Estamos buscándolos, vamos a seguir buscándolos. Esa es la línea en la que se ha mantenido el gobierno. Recordemos que hace más o menos un año el gobierno liberalizó la gasolina súper, la gasolina que se usa en autos de alta gama, gasolina que no tiene que ser subsidiada, esa ya no tiene en este momento subsidio. También se ha incrementado el año pasado un porcentaje en el costo de la gasolina extra y estamos en el camino de la liberalización del diésel industrial, que cada vez responde más a un precio normal. Esto sucedió el año pasado. El año pasado se tomaron estas decisiones, el gobierno sigue caminando en esa línea de que el dinero que el gobierno, que el Estado tiene, se utilice de la mejor manera posible, no para que quien no lo merece, quien no lo necesita, lo reciba, o peor todavía, para que se vaya por el contrabando o como precursor del narcotráfico, de las sustancias estupefacientes. Hay un acuerdo, en eso hay un acuerdo, pero el mecanismo todavía no se ha logrado encontrar. Es muy difícil poder focalizar, racionalizar este subsidio que representa miles de millones de dólares. 1.500 cuando hablamos de extra y de diésel en este momento al año. Eso es más o menos de lo que estamos hablando. Efectivamente, estamos buscando los mecanismos y vamos a seguir en esa línea. Ahora, en el tema, para finalizar este tema económico, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿va a tener algún replanteamiento? ¿El gobierno va a necesitar renegociar este acuerdo que ya se había establecido para poder recibir fondos de los multilaterales? El gobierno tiene un plan, el plan se llama el Plan Más Prosperidad, es un plan para obtener financiamiento en las mejores condiciones. Una parte de ese plan de financiamiento se corresponde a los recursos negociados con el Fondo Monetario Internacional, otra parte se corresponde a otros multilaterales. Ese es el plan general. Este plan general se altera por las decisiones que estaban en esta perspectiva del gobierno. Por supuesto, ese plan general se altera y cuando ese plan general se altera hay que reajustar, hay que hacer nuevos planteamientos y el gobierno los va a seguir haciendo sin que esto signifique que estamos hablando pues de abandonar un plan de financiamiento en las mejores condiciones posibles para el país. Estamos ahí, tenemos un plan de financiamiento y cuando cambian las condiciones hay que replantearse algunos de esos aspectos. Bueno, esperaremos entonces a ver cuáles serían esos replanteamientos. Ministra, ayer el ministro Raúl Ledesma, ministro de Ambiente, publicó una aclaración a una publicación de la agencia EFE donde se habla de la posibilidad de anticipar elecciones. ¿De dónde nace esto? Él aclara que se descontextualizó, que no se dijo esto, pero sin embargo fue interpretado de esta manera. Sí, es una mala interpretación, no es algo que estemos analizando de ninguna manera en este momento. Y entiendo, porque se lo pregunté al ministro Ledesma, que él se refería a que se adelantaron las posturas electoreras en la Asamblea Nacional. No las elecciones, sino las posturas
electorales. Entiendo que eso es lo que él procuró decir en su intervención y que luego fue mal entendido por una cadena de noticias. Él mismo, como usted lo dice, ha aclarado el alcance de sus palabras. Sin embargo, se habla de un mecanismo que está ahí, que es legal y constitucional, que es la muerte cruzada. ¿Cuál es su opinión personal acerca de No de lo la muerte estamos cruzada? analizando en este momento. Su opinión personal al respecto, ¿cree que hay sectores que están buscando eso, que se produzca en el país un adelanto de elecciones? Bueno, ya vimos que hay sectores que estaban buscando que se caiga el gobierno, estaban buscando quemar la Contraloría, estaban buscando que no se den sus procesos penales. Hay sectores que, por supuesto, no solo que quieren que el gobierno fracase, quieren que el gobierno y el Estado ecuatoriano, la Contraloría, la Justicia, la Fiscalía no pueda desarrollar sus acciones. Hay sectores que tienen ese objetivo porque están buscando impunidad, claro que sí. Hay de todo en el escenario político ecuatoriano, pero hay sectores que llegaron a tal extremo de poner en riesgo la democracia y acabamos de vivirlo. Si usted me pregunta, ¿hay sectores que están detrás de esa agenda? Claro que hay sectores que están detrás de esa agenda y el país acaba de verlo, pero también hay sectores democráticos, también hay sectores que quieren plantear sus diferencias en los términos de la democracia, el Estado de Derecho, la República, y creo que esos sectores somos mayoritarios. Aquí estamos debatiendo nuestras diferencias en el seno de la Asamblea Nacional, en el marco de la democracia, en la aplicación de la ley y la Constitución. Eso significa que la postura democrática, que la postura del Estado de Derecho, que la postura republicana es la postura que está vigente en el país y es la que resistió los intentos de golpe del mes pasado. Ahora, ministra, en otro tema, pues el día de ayer se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en lo que tiene que ver con un sistema seguro de comparación y evaluación de identificación personal para monitorear el movimiento en los puntos de control migratorio. ¿Cuál va a ser específicamente el aporte que se va a dar entre los dos gobiernos? Sí, tenemos una política de cooperación en materia de seguridad, de cooperación con los países aliados y con los vecinos de la región. Esta política se traduce en varios acuerdos, en este caso un acuerdo con los Estados Unidos, pero ustedes son testigos, hace pocas semanas tuvimos también aquí a los ministros de Seguridad de las Américas, precisamente porque se enmarca en esta lógica. Hoy el delito, el crimen organizado está más allá de nuestras fronteras, está organizado de manera regional y por lo tanto también el combate al crimen y al delito también tiene que organizarse más allá de nuestras fronteras, en cooperación con otros países. Este convenio en particular nos permite intercambiar información migratoria, intercambiar información sobre quienes entran o salen de nuestras fronteras. El sistema PICES, que es el sistema que nosotros estamos adoptando en este momento para intercambio de información migratoria, lo tienen otros 20 países en el mundo y nos va a permitir tener alertas sobre qué ciudadanos están o entran al país. ¿De qué manera? Más allá incluso de sus documentos, porque este sistema lo que permite es un registro biométrico de las personas, haciendo huellas dactilares, reconocimiento facial, de tal manera que eso nos permite saber quiénes están en el país, si estas personas tienen antecedentes penales o son buscados por la justicia de otros países. ¿Tiene que ver con los flujos migratorios irregulares que se han dado en los últimos tiempos de ciudadanos venezolanos o es para pues poder tener seguridad de todas las personas que llegan al Ecuador? Tiene que ver con la seguridad en general, tiene que ver con la capacidad, la decisión del gobierno de tener una política migratoria regulada, pero también, por supuesto, esto tiene que ver con los flujos irregulares que ha recibido el país en los últimos años y es parte de la información que recabaremos para el registro de ciudadanos venezolanos en el que el gobierno está trabajando. Ahora, lo que pasa en los puntos de control migratorio es una cosa, pero hay muchos puntos por donde también se produce el contrabando y muchos otros delitos de los cuales usted hablaba. ¿Cómo controlar los otros puntos que no están específicamente con la presencia de personal policial, migratorio y demás? Bien lo dice usted, una cosa es el control migratorio y los accesos migratorios y otra cosa son los puntos irregulares en donde se comete delitos. Ahí la respuesta es distinta. Ahí la respuesta es desde Fuerzas Armadas por el control de fronteras y desde Policía y quien ingrese contrabando, quien ingrese materia prima, quien ingrese bienes a través de esos puntos comete un delito y ese delito es sancionado, es penado, es un delito perseguido. De igual manera, cuando se produce el ingreso de personas de manera irregular, eso también es una infracción. Esa infracción tiene consecuencias en las reglas migratorias para las personas y es un delito en el caso de trata. Es un delito cuando hay quienes lo que hacen es aprovecharse de las personas
y negociar a raíz de eso. Entonces, hay diferentes maneras de tratar esto. Uno es el contrabando, otra es la trata y otros son los flujos irregulares. Todos tienen sanciones. Un tema más para finalizar, ministra. La Comisión de Fiscalización calificó y unificó 2 solicitudes de juicio político en su contra. ¿Cuál va a ser su defensa ante la Asamblea Nacional? Sí, tengo 14 meses como ministra, al principio del Interior, luego de Gobierno. Tengo 14 meses a cargo de esta cartera de Estado. En esos 14 meses he comparecido a la Asamblea Nacional en 26 ocasiones distintas. De tal manera que la fiscalización y los diferentes mecanismos de fiscalización no me resultan ajenos. Es parte de las obligaciones que tenemos los funcionarios públicos y en esa misma calidad asistiré cuando sea convocada. Entiendo que según el calendario será la próxima semana. Hoy seré notificada formalmente, pero cuando sea convocada iré a la Comisión de Fiscalización, expondré los puntos, podré responder a las acusaciones de los interpelantes y confío en que el tema será respondido de manera satisfactoria porque he cumplido mis funciones en un ministerio que es un ministerio complejo. Creo que podré demostrar que el trabajo de quienes están a mi cargo, 50,000 policías, más o menos 2,000 funcionarios civiles, pero que todas estas personas hacen un trabajo importante para el país y que actuamos en el marco de la Constitución y la ley. Se habla de puntos específicos, el tema de cárceles, de seguridad y también de lo que había planteado la asambleísta creo, Lourdes Cuesta, bueno, es independiente ya en este momento, de mal uso de los bienes públicos. ¿Usted qué es lo que va precisamente a manifestar ante la Asamblea? ¿Cree que pueda llegar al Pleno? Algunos temas van a ser todavía más sencillos de responder. Por ejemplo, yo no podría ir a juicio político por algo que sea responsabilidad del ministro de Agricultura. Estoy extremando el ejemplo. Tampoco puedo ir a un juicio político por algo que no hace parte de mis competencias, como es el caso de las cárceles. En ese sentido, en esa acusación, pues responderé claramente y le presentaré a la comisión o a los interpelantes quiénes son los ministros encargados de cada área. Por supuesto, eso no significa que como Policía Nacional y como Ministerio de Gobierno no vayamos a seguir dando todo nuestro aporte para resolver, para enfrentar un tema que es muy delicado, pero no hace parte de las responsabilidades que están en mi cartera de Estado. Y respecto de la acusación sobre uso o no uso de bienes públicos, también con mucho gusto responderé cuáles son las medidas de seguridad con las que un funcionario que tiene las responsabilidades que en este momento yo tengo tiene que someterse, a qué medidas de seguridad estoy sometida. Por supuesto, no tendré ningún problema en dar todas esas explicaciones y, como le digo, no creo que en ninguno de los casos haya motivo suficiente para que el juicio progrese. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministra, y por abordar todos estos temas que hemos planteado que son importantes para el país, el tema económico, la coyuntura política nacional. Enseguida regresamos, amigos y amigas, con nuestro siguiente tema en Primera Impresión.